Bueno, ¿empezamos entonces? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y hacerme compañía en la presentación del libro. Vamos a explicar un poco la historia de cómo... De por aquí, Valentín. De cómo... cómo empezó este libro. Bueno, aquí tenéis, ¿ves? Y es que podéis veniros para acá, que yo no voy a comer a nadie. O sea, podéis estar aquí cerca. Vamos a hacer algo amistoso entre conocidos. Bueno, os explico la historia. Yo soy un policía con 35 años de servicio, ya 36 por decirlo de alguna manera, que coge un estrés del 15 y el médico le dice que o se recicla o cambia de chip, porque tengo un cargo de responsabilidad importante, o, bueno, pues tengo riesgos serios de padecer pues, un ataque al corazón, un ictus, en fin, el nivel de vida que todo el mundo me entiende, ¿no? Entonces, pues me dijeron y me aconsejaron que me reinventara, ¿no? Y bueno, pues me reinvento, y de alguna manera, pues mira, nos dedicamos ahora a dar cursos, a dar formación y a escribir, ¿no? Qué casualidad que cuando cojo la excedencia, el 1 de enero del 2016, me ofrecen hacer este libro, y entonces fue como una liberación, es decir, porque cogí el coche, aquí tengo compañeros que estuvieron conmigo, el equipo de los misterios nos miran, Pablo, Cristóbal, Tania, algunos de ellos me acompañaron en este viaje, en algunos kilómetros. Os puedo decir que hice unos 4.000 kilómetros entre ir, venir a mi casa, a veces 2 días, a veces 3 días, etcétera, etcétera. Con Valentín estuvimos también en Francia, vimos el dolmen de Brangolí, con Cristóbal también lo fuimos a ver, es decir, bueno, ha sido una aventura realmente como un viaje iniciático. Cuando me encargaron hacer este libro, que forma parte de una colección de lugares mágicos de España, falta poco ya, debe faltar Canarias, me parece que falta el Levante, poca cosa más, pues fue una aventura apasionante. Me acuerdo que empecé a buscar sitios y en una semana pues, se me salieron 100 lugares, y claro, empecé a descartar, que tenía que coger 50, y entonces los más conocidos, pues la Sagrada Familia, la Catedral de Barcelona, pues todo el mundo, turismo, ¿no? Entonces empecé a tachar, empecé a preguntar a gente, oye, ¿sabes de algún sitio poco conocido y tal? Y entonces empezaron a salir lugares, Intenté encontrar lugares muy poco conocidos por los catalanes, Por tanto es un paseo por lugares que de verdad hemos de visitar. Aquí tenemos a Cristóbal, que se pateó algunos de ellos, sudamos como condenados, pero la verdad que la experiencia valió muchísimo la pena, conocer nuestra tierra. Bueno, así que os digo que de los 50 lugares, 36 no los conocía. Tengo 55 años, he viajado un poco, creí que había viajado por Cataluña y luego me di cuenta de que no. Pero es que estoy pensando en casi ya ir preparando otros 50 lugares mágicos porque hay sitios todavía más desconocidos de los que vamos a presentar aquí. Por tanto, os puedo garantizar que ha sido como un viaje iniciático, un viaje de salud, de hacer kilómetros, de caminar, de aprender. Mi pasión es la alquimia, es puro conocimiento, es filosofía, os lo diré, ¿no? Es antigua filosofía. La antigua filosofía se dividía en 3 partes. Una era la lógica, de hecho aún se divide en 3 partes, lógica, física y ética. La lógica era el estudio del logos, y el logos, ¿sabéis lo que es? Dios. Intentaban entender cómo funciona la fuerza que lo controla todo. Para los antiguos filósofos no había ninguna duda de que existía esa fuerza universal. Luego estudiaban la física. La física no es la de ahora, es la antigua physis griega, y la physis griega es la naturaleza. Y se dedicaron los antiguos filósofos a investigar, observar la naturaleza para desentrañar sus secretos. Y os garantizo que hay secretos. Algunos la ciencia los está desvelando y todavía faltan por desvelar. Esta no es una clase de alquimia, vamos a hablar de lugares mágicos, pero os garantizo que hay secretos en la naturaleza. Y el tercer lugar era la ethos, y la ethos era la ética, es decir, el perfeccionamiento moral, el desapego, el desapasionarte de las cosas, es decir, la buena conducta, la perfección moral en definitiva para llegar a la realización. Bien, pues es un camino de conocimiento el libro que hemos escrito. El conocimiento puede tener muchos soportes, muchas formas de manifestarse, ¿verdad? Podemos tener conocimiento en un documental, en una película de cine, en un libro, en una escultura. Pues aquí el conocimiento, la forma que ha revestido son lugares mágicos de Cataluña. El concepto de mágico, hoy lo tenemos muy equivocado. Magia viene de la palabra mag. Catalán
Y el latín lo han respetado, mago. Pero si buscamos en un diccionario antiguo, por ejemplo, el de Covarrubias, de 1611, el primer diccionario español nos dice sabio, filósofo, sacerdote. ¿No? Sabio, filósofo, nos remonta a tiempos atrás y nos remonta a los antiguos sabios adoradores al sol, los de Zoroastro, ¿vale? Muy bien, pues venga, he elegido unos cuantos lugares, no tengo prisa, o sea que si queréis después hacerme 20.000 preguntas, hasta que nos echen podemos estar aquí, ¿vale? Entonces he elegido unos cuantos lugares, para hablar con vosotros y comentarlos. Igual los conocéis, igual no los conocéis, yo pregunto y ahí vamos. Bueno, ¿conocéis la Sierra del Godall? Las pinturas rupestres que hay aquí en Ulldecona. Vale, resulta que tenemos unas pinturas rupestres que son un patrimonio de la humanidad desde 1988-1989 y las conoce muy poca gente. Un patrimonio de la humanidad. Es decir, la UNESCO decidió que unas pinturas que hay aquí merecen ser patrimonio de la humanidad. Se presentan muchas solicitudes a la UNESCO y muchas, la mayoría se rechazan. Y sin embargo esta se aceptó. Cuando fui a ver estas pinturas, hablando con el guía, era un sábado, al mediodía, y le preguntamos al guía, pero aquí viene gente. Y el guía dijo, no. Dice, hoy habéis venido vosotros tres, que viene con el fotógrafo, su pareja y yo, y antes que vosotros ha venido una parejita. 5 personas en un sábado a ver un patrimonio de la humanidad. ¿Os imagináis esto en otra parte de, no sé, en Estados Unidos, que son tan bimbonantes? Y eso, es que es una pena realmente que no conozcamos estas cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo éramos nosotros hace 10.000 años. Que se dice pronto, ¿cómo éramos nosotros, hace 10.000 años? Bien, esta es la Sierra del Godall, está en Ulldecona. Imaginaros aquí, ahora claro, todo esto es pues, seco, ¿no? Pero aquí había un lago, aquí había una laguna, y los animales, como los ciervos, venían aquí a beber. ¿Y nosotros qué hacíamos? Los cazábamos, ¿cómo? Con arcos y flechas, Los arrinconábamos ahí, los esperábamos para que fueran a beber, y desde aquí los arrinconábamos. Y en lo alto de la montaña estábamos también esperándolos con arcos y flechas para matarlos, y para comerlos. Y otra cosa que hacíamos era refugiarnos aquí, en esto que se llama abrigos, que son como entradas a cuevas, pero que no llegan a ser cuevas. Y aquí es donde pintábamos la escena de la caza y otras cosas. Hay 13 abrigos de estos que están preservados con pinturas. Actualmente solo se pueden visitar 2 y me dijeron que en unos meses se podría visitar un tercero. Aquí tenéis otra más cercana, de aquí nos metíamos y aquí pintábamos. Aquí tenéis el centro de interpretación, está protegido, para acceder aquí te tiene que acompañar un guía, están cerradas para que nadie pueda alterar esas pinturas. Nos contó el guía que unos años atrás aparecieron cercanas unas pinturas muy interesantes y que salieron a la luz pública antes de que los arqueólogos intervinieran. ¿Y sabéis qué pasó en una semana o 2 semanas con la pintura? La robaron. O sea, son cosas que tienen mucho valor y hay que tener mucho cuidado. Bien, aquí tenéis una de los abrigos. Ellos pintaban por aquí y veis que está negro. ¿Sabéis por qué? Porque la gente venía aquí a hacer paellas, porque el sitio es muy bonito. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Todo esto negro, muchas de las pinturas seguramente pues desaparecieron, consecuencia de nuestra actividad. Bueno, ¿veis aquí la escena de la caza? Esto es como una película, es como una fotografía de lo que hacíamos nosotros hace 10.000 años. ¿Lo veis? El arco. ¿Este está corriendo o está de pie? ¿Veis las patas? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Está corriendo. ¿Veis este? Ahora hablaremos de este. Este está de pie. Esto es un ciervo. ¿Lo veis? Aquí tenemos otro que está corriendo. Es decir, es una escena de cómo nosotros cazábamos. No se ve bien, pero se ven flechas volar. Hay una de las secuencias donde se ve un ciervo que está sacando sangre y hay una señora con unos pechitos así prominentes, que parece que lleva una falda, y va con una vasija. Seguramente, ¿a qué? A recoger la sangre del cérvido herido. Fijaros, es realmente una escena
apasionante. Pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, ¿veis? Este aquí, en las patas no tiene nada. Pero si vemos este, parece que en la zona de las rodillas o debajo tiene algo. Eso me recordaba a mí a los indígenas, ¿sabéis? En Estados Unidos, los indios, que llevan, se ponen plumas aquí. Yo no sé, es un signo distintivo entre cazadores, por ejemplo, ¿no? En la policía tenemos galones, ¿no? Pues a lo mejor este, no sé, digo yo, porque esto no se sabe. A lo mejor este era un principiante y este era ya un versado. Y los versados se merecen un respeto y por tanto los tenemos que de alguna manera adornar con algo, ¿no? Revestir con un signo de autoridad. Fijaros, hablando con el guía, le dijimos, ¿hay huesos aquí? ¿Hemos encontrado huesos o no? Dice, no, aquí lo único que hemos encontrado excavando ha sido huesos de conejos, de liebres, huesos de pájaros y cáscaras de caracoles. O sea, esa debía ser la dieta de ellos. Bien, en esa época nosotros éramos cazadores, cazábamos y recolectábamos. ¿Qué recolectábamos? Frutos, frutas, y claro, también cazábamos conejitos, los pájaros que podíamos enganchar. Ahora, ¿eso era objeto de pintarlo y de manifestarlo para la posteridad? No, eso debía ser algo muy sencillo para ellos. Pero la gran caza, eso sí que era importante para ellos, y por tanto, de alguna manera, la hacían constar en sus pinturas. Pero lo que me llevó aquí, fundamentalmente, es este personaje de aquí. ¿Veis? Claro, tiene una cabeza diferente, ¿vale? Entonces, es más grande. Se puso un cráneo de animal. Es el chamán de la tribu, por decir de alguna manera. Es el sacerdote de la tribu. Está en una posición elevada, controlando la escena de la caza. Fijaros que tiene también como una cola. A mí me da la sensación, ¿no? Y lo que decía también el guía, que podría ser pues como en las tribus, que se ponen cráneos grandes, y aquí pues se puso una coleta, ¿verdad? Fijaros, ¿no? Que tiene aquí, parece una escoba, ¿no? Por eso le llaman el bruchot, el brujo, le llaman el faldut también, Fijaros la diferencia entre un arquero corriendo, y este faldut, ¿no? Que le llaman allí, o este brujo, ¿no? Realmente no tenemos información para saber exactamente, pues qué quiere decir eso, ¿no? Pero nos dan una información bonita, ¿no? O sea, hace 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo, porque las pinturas son del 8.000 hasta el 2.000 antes de Cristo, pues cómo éramos, ¿no? De alguna manera es como una película. Hay más pinturas, solo he traído estas, pero todas básicamente hacen referencia a esa escena de caza. Fijaros también una cosa curiosa, ¿veis las piernas, no? Si ahora yo las pongo rectas, ¿qué diríais que es? ¿Una persona bajita o alta? Alta, ¿verdad? Eso no se ha comentado. Pero si aquí cogemos estas patas, pero de todos, y las ponemos rectas, nos sale un tiparraco, que no sale enanito. Y esto os lo comento porque seguiremos hablando de lo que había en nuestra tierra y de lo que podríamos haber sido antes. Bien, paseíto por Ulldecona terminado. Esto está cerca de aquí. Es el parque de Orrius La Roca, ¿lo conocéis? ¿Habéis estado por ahí alguno? ¿No? Bueno. Muy bien, nosotros estuvimos haciendo una investigación con el equipo de Los Misterios Nos Miran, que tenemos aquí algunos representantes, y bueno, lo más conocido de esto, esto lo descubrí en la revista Mundo Desconocido, en los años 70-80, no sé si os suena, la revista Mundo Desconocido. Bueno, pues había un artículo que hablaba de ese parque, y entonces fue la primera vez en que yo tuve constancia de la existencia de ese parque. Bien, pues ahí, cosa curiosa que aparece, en un monolito de piedra aparece la figura de un moai, esas estatuas de la isla de Pascua, y aparece también por detrás la figura de un azteca que veis ahí, ambos mirándose al cielo. Bueno, esto no es prehistórico, esto es alguien que se encargó en los años 50 o 60 de picotear la piedra y hacer esto. Pero esto es lo más llamativo de ese parque, todo el mundo va a ver eso, cuando realmente hay otras cosas mucho más interesantes. Por favor. Otra de las cosas que hay interesantes, el escultor se dedicó a picotear la piedra y a hacer ahí un elefante bien hermoso, ¿verdad? Tiene su faena hacer esto, Aquí tenéis el lomo del elefante, aquí me tenéis a mí para que veáis el tamaño en comparación, la piedra, el bloque de piedra conmigo. El elefante está orientado también, o
sea, que lo hizo con buena idea. Y aquí tenéis la marca que dejaron los autores, Cécit y Fosas A. Gómez. Los años 50 o 60, el propietario de esa parte de bosque dijo que le hicieran esto. Entonces lo hicieron, supongo que el escultor cobraría, y ahí está. Ahora bien, esto es lo que todo el mundo va a ver. El elefantito, el moai, el azteca, y de ahí no se mueve la gente casi. Pero hay otras cosas en ese parque, cuando te mueves y cuando entras, ¿no? Algunas están perfectamente señalizadas. Aquí tenéis el dolmen, hay dos dolmens conocidos, Cangol 1 y Cangol 2. Se excavó ahí, se encontraron puntas de lanza, restos de ajuar, de personas ahí enterradas. Bien, la piedra furadada, la roca agujereada. Esto ya, fijaros, alguien hizo un agujero ahí dentro de esa roca, que tiene faena hacerlo, caben perfectamente dentro dos personas, la forma de corazón tan bonita que le hizo la entrada, ¿verdad? Bueno, ¿para qué hicieron eso? ¿Para protegerse de la lluvia? No, no me lo creo. ¿Que se utilizara para eso? Sí, pero tiene que tener una función ritual, y os diré por qué, por lo que hay aquí. ¿Veis? Esto se llaman cazoletas. No sabemos exactamente todavía cuál es su real sentido, pero cerca de dólmenes y cerca de monumentos prehistóricos solemos tener siempre cazoletas, bien encima de los dólmenes o de las grandes piedras o en el suelo cerca. ¿Y qué hacíamos nosotros con eso? Esta la tuvimos, veis que la limpiamos, ¿no? Veis ahí los restos, tuvimos que ir con una paleta para limpiarla, y la encontramos, pues estaba tapada. Hacían ritos. ¿Qué tipo de ritos sabemos que se hacían allí? Por ejemplo, salutíferos. Me duelen los ojos, me vengo aquí, hay agua de lluvia, ¿y qué hago? Me sale ya hasta de cajón, limpiarnos los ojos, por ejemplo. Hay otros ritos de que se tienen constancia, de que la gente hacía, que se ponía una piedra calentita, una determinada piedra, solían calentarla y se la ponían en la zona donde les hacía daño, ¿vale? Se le ponían en la parte afectada y la tenían pues un buen rato, y entonces decían que el mal se iba a la piedra. Luego ellos cogían y ponían la piedra en el agua de lluvia de esa cazoleta. ¿Por qué? Porque ellos entendían un principio que existe desde siempre, y es que la naturaleza se regenera por ella misma. Al regenerarse por ella misma, esa piedra, en contacto con el agua, en contacto con esa gran roca, pues lo que hace es purificarse y la naturaleza se regenera y la piedra queda totalmente sanada. ¿Se hacían bautizos? Seguramente. ¿Se hacían ritos a lo mejor pues con sangre, matando animales, etcétera? Posiblemente también. ¿Se hacían ritos de carácter funerario? Posiblemente también. Pero exactamente el sentido general no se sabe. Yo creo que van a partir de todos, ¿no? Y en diferentes épocas se utilizaron para diferentes cosas. Cazoletas hemos visto muchas. También hacerla de servir de espejo, porque se ve el espejo por la noche en luna llena y puedes ver el cielo también. Es verdad, Valentín. Hi ha un observatori, hi ha un puesto que hi ha un petit forat y ellas observaban los pasos de la lluna. Sí, sí, correcto. Se ve perfectamente como un espejo el cielo. Esa es una de las funciones. Pasa que hay de estas pequeñitas y luego hay algunas que veremos, algunas también que son grandotas. La piedra de las urenetas, la piedra de las golondrinas. Este es un pedazo de pedrusco que mide 8 metros de largo, 3 de alto y 3 de ancho. Y tiene pinturas prehistóricas. 30 y tantas tiene. Hoy casi no queda nada. ¿Y sabéis por qué no queda nada? Estuvimos, ¿te acordáis? Vino una excursión de padres con sus hijos. Se comportaron estupendamente bien, es verdad, pero los niños estaban comiendo sus bocatas, pan tomàquet, ¿no? Es lógico a Cataluña, ¿no? Con sus dedos, ¿vale? Y tocando la piedra. Entonces, claro, lógicamente, desde el sudor hasta el aceite, cualquier cosa, si tocamos esas pinturas, pues no le van a quedar a las pinturas, vamos, tienen los días contados, si no lo protegemos, ¿no? Habría que proteger algo que tiene unas pinturas que vete a saber si tienen 4.000 años, 5.000, 6.000 años de antigüedad. Aquí tenéis otra visión por la parte de atrás de la piedra de las golondrinas, otra visión, y aquí vais a ver lo que queda, ¿veis? Una serpiente, ¿veis eso rojo de aquí?
eso es lo que queda. Claro, si empieza lo vamos a tocar y tal, pues de aquí 4 días no va a quedar absolutamente nada, ¿eh? Bueno, aquí tenéis la parte de arriba. Las cazoletas, esto estoy subidos encima, ¿te acuerdas, Cristóbal, que subimos aquí arriba? ¿Te acuerdas de la visión que tuvimos aquí? Espectacular, o sea, estás aquí arriba y estás viendo 360 grados, que nada te tapa. Quizá ahora por un poco de bosque, pero el que se subía aquí arriba, que debía ser el sacerdote, bueno, tenía una vista que parecía el rey, ¿no? Y entonces, pues debajo de esos 3 metros estaría el pueblo. Las cazoletas suelen tener regatas, ¿eh? Se comunican con otras cazoletas o hacen regatas para caer abajo, de tal manera que seguramente, pues, si alguien está abajo, hola Marta, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Otra miembro del equipo de los misterios nos mira, Marta en Vic, ¿vale? Bueno, pues ahí están las cazoletas, y seguro que en este caso la utilidad para que haya el reguero está, es porque debajo debía estar alguien ahí, pues a lo mejor recibiendo el impacto del agua, ¿no? Fijaros, más ahí encima de la piedra, ¿veis? Agujeros, regatas. Algunos dicen que pueden ser hechos por la propia lluvia, sí, pero la mayoría está demostrado arqueológicamente que las hemos hecho nosotros, para hacer ritos. Bueno, y aquí empieza la magia, porque eso no está escrito en ningún sitio, y eso lo descubrimos nosotros. Nos metimos por el bosque, la espesura del bosque, y empezaron a aparecer cosas curiosas. Por ejemplo, esto. Nosotros fuimos poniendo nombres a los que estábamos descubriendo, y a este, por ejemplo, le pusimos el trono. Podemos haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Pero le pusimos el nombre del trono. Bien, es muy curioso esto, porque esto es una piedra lisa, y esta de aquí parece estar puesta encima. Toda ella está agujereada, ¿eh? O sea, no es una roca que han cortado, sino que está partido. ¿Ha sido la naturaleza? ¿Hemos sido nosotros? Si hemos sido nosotros, tela marinera, porque esto pesa como un... Bueno, cosas curiosas que vemos aquí. Pones el nivel y sale perfecto. Quizá ha sido la naturaleza, la que el agua, la corriente, ¿veis lo que yo os decía? Todo esto parece que haya sido superpuesto en esta. Muy curioso, y encima nivel perfecto. Bueno, igual lo hace la naturaleza, no vamos a decir que no, pero vaya, extraño como mínimo es. Esto ya también es extraordinario. Nosotros a esto le llamamos el altar. Fijaros, 2 piedras aquí, quizás sí que esta era una y se partió, ningún problema. ¿Era la misma y se ha roto por aquí? Bueno, y esta, que no tiene, parece que geológicamente no tiene nada que ver con estas. O sea, os lo digo que yo no faig bulaculoms, com diem els catalans, ¿no? Yo soy poli, como os he dicho antes, y me gusta pisar en el suelo. Y cuando hacíamos un atestado, pues teníamos que ir a mirar allí si es un accidente y bueno, y hacer pruebas y tal. Esto no cuadra con esto. No parece que sea el mismo bloque. Parece otra cosa. Parece como si alguien lo hubiera puesto ahí. Eso no sé lo que pesa. Eso no lo arrastra ni una grúa. Y encima tiene 2 falcas. Para que no se caiga. Es que es realmente muy curioso, ¿no? Nosotros lo llamamos el altar, porque parece que ahí se podían hacer cosas ahí encima, ¿no? No sé, eso es lo primero que te viene a la mente. ¿Es una piedra caballera? Las piedras caballeras sí que está demostrado por geología que esto era un bloque y la erosión produce estas cosas. Vale, ya está incluso con equilibrio, que igual haces así y la piedra se mueve. Esto no, parece ser que no lo hemos hecho nosotros, que la propia naturaleza puede hacer esas cosas. Pero aquí vemos que la roca es perfectamente de las mismas características, no la de arriba de una manera y la... ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Os he puesto la comparativa. Esto es una roca caballera, según dicen los geólogos. ¿Esto es una roca caballera? Particularmente creo que no. Más cosas que hay aquí. Fijaros, en la parte superior de ese como huevo aparecen estos cortes. Claro, hay 2 opciones. Una, en algún momento la quisieron romper
y había la técnica antigua de construcción de las catedrales para romper piedras. Primero las picaban, ¿no? Las iban picando así y las piedras se abrían. ¿Era esto una cantera en su momento? No sabemos cuándo. Podría ser una cantera, que se rompieran las piedras. Los cortes están orientados. Bien. A mí la primera imagen que me vino cuando vi esto, es que quizá querían poner palos. Y si querían poner palos, ¿para qué? Pues porque hacen sombra con el sol. Y entonces yo puedo trazar líneas rectas. Claro, en la antigüedad, con un palo y la sombra trazo líneas rectas. Voy poniendo palos y puedo perfectamente construir en línea recta. ¿Verdad o no? Lo vemos perfectamente en cualquier momento, siguiendo una sombra, cualquiera. Bien, quién sabe, ¿no? Eratóstenes de Cirene, con un palo, en el siglo III a.C., bueno, demostró que la Tierra era redonda y demostró la longitud de la circunferencia. Y se equivocó por muy poco. Y lo hizo con un palo. O sea, imaginaros, en el siglo III a.C. Este señor fue como director de la Biblioteca de Alejandría. La fama que tuvo la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Qué pena, ¿no?, que todo se perdiera, porque el conocimiento que debía haber allí sería extraordinario. Pues era director y a lo mejor lo sacó de allí esa idea. Pero se sabía en aquella época que en Siena, el 21 de junio, que es cuando el sol está lo más alto en el cielo, en Siena ponías un palo y no proyectaba sombra a las 12 del mediodía. Es decir, el sol incidía totalmente en el centro del palo y no provocaba sombra. Y eso se sabía. Y se debía temer como una curiosidad, porque eso solo pasaba en algunos lugares del mundo. Entonces él, que estaba en Alejandría, pues hizo la prueba y el 21 de junio, a las 12 del mediodía, vio que había una sombra de 1 grado 7,2. Por tanto, ya dijo, la Tierra no puede ser lisa, porque si fuera lisa, en Siena y en Alejandría, pasaría exactamente lo mismo, ¿sí o no? Claro, porque estarían en los dos sitios. Muy bien. Entonces dijo, no, claro, si hay unos ángulos aquí, y hay unos grados, eso tiene que ser circular. Como sabía la distancia que había en estadios, que no sé lo que era un estadio, no me acuerdo, entre Siena y Alejandría, pues hizo el cálculo. Si de aquí a aquí 7,2 grados tantos estadios, pues lógicamente hago una rueda de 360 grados, me salen X dividido por 7,2 y luego lo multiplico por los estadios y me sale la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Se equivocó por 400 o 500 kilómetros. La Tierra tiene 40.008 kilómetros de circunferencia. Si le salieron 39.600 y pico, la verdad es que para estar en el siglo III a.C., ole munyum. ¿Por qué os he puesto eso? Con el palo, con un palo se construyeron hasta las pirámides de Egipto, con un simple palo. Lo que es la creatividad de la gente, ¿no? A veces hay un dicho que dice que en las cosas más simples están los más grandes tesoros. Curioso, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis cómo se rompen piedras también. ¿Veis? Se hacen agujeros, pam, pam, se van picando y entonces, pam, la piedra se abre. Esto, fijaros, aquí estamos Cristóbal y yo en ese altar. Nosotros, para trabajar ahí encima de esa piedra, ¿somos altos o bajos? O sea, si quisiéramos trabajar ahí, ¿nuestra altura es baja o alta? Es baja. O sea, fijaros que me llega a mí aquí. Para trabajar ahí tengo que hacer así. ¿Os acordáis? Os decía antes, fijaros estos ciparracos que parece que son altos. Si aquí le ponemos medio metro más, nuestras manos aquí, nuestros brazos, estarán mucho más adecuados para trabajar aquí si realmente esto lo utilizábamos para hacer algún tipo de rito. Es algo muy curioso. Bueno, fijaros en esta. A esta le pusimos el nombre de la cátedra. Aquí me puse a meditar y estaba de verdad de narices, Bien, estos cortes, ¿no? ¿Son de la naturaleza o los hemos hecho nosotros? Yo creo que los hemos hecho nosotros. Fijaros, la roca, esto sí que lo ha hecho la naturaleza, O sea, esto se ha separado miles de años y entonces tal. Pero esto lo hemos hecho nosotros.
¿Se ponía alguien, no sé, como estoy yo aquí, para hacer algún tipo de rito? ¿O se sentaba a meditar aquí? Esta es una silla. O sea, te puedes sentar aquí, te puedes sentar aquí. Es decir, es como una silla, grande. O sea, más grande que mi altura. Esto también lo encontramos. Estaba tapado totalmente por la vegetación. ¿Te acuerdas, Marta? Esto nosotros lo llamamos el banco. Te sientas aquí y miras el ocaso, cuando ya se va el sol a dormir. Fijaros aquí que aparecen unos agujeros. Eso estaba todo tapado. Esto era un entierro y aquí ponían palos para enterrar al difunto, taparlo. Hacían algún tipo de medición con los palos. No lo sé, pero ahí está, estaba totalmente tapado. Esto es cortado, no es una piedra sobre otra. Esto era un corte que le habían hecho a la piedra para dejarlo así, y superficie lisa. Cosas muy curiosas, alineaciones de piedra. Si eso lo desbrozaran y sacaran a la luz todo lo que hay ahí, nos íbamos a llevar una gran sorpresa, porque hay cosas realmente muy interesantes. Yo creo que es como una especie de Stonehenge, ¿no? Pequeño, ¿no? Algo así, realmente tremendamente curioso. Esto sí que ya es una pareidolia, ¿no? ¿Sabéis? Estas historias que parecen imágenes, bueno, parece aquí la boca, los ojos, ¿no? Un monstruo, no, esto lo ha hecho la naturaleza sin lugar a dudas, que lo ha hecho la naturaleza. Y os he puesto este pajarito que veis aquí, un petirrojo. ¿Quién explica la historia? ¿La explicas, Marta? ¿No? Este pajarito que veis aquí, es que se merece estar aquí, porque nos acompañó en una buena parte de estas investigaciones, a un radio de 5 metros. Es más, nos llevó a algunos de estos sitios. Ahí lo dejamos. ¿Cierto o no? No se movió en un entorno de 5 metros, nosotros nos íbamos desplazando, el pajarito venía detrás, cantando, muy contento, y encima entró en el bosque y fuimos detrás de él y encontramos algunas de las cosas que os estamos enseñando aquí. Vamos a dejarlo entre comillas, un augurio de buena suerte. Bueno, Sabasona, ¿lo conocéis? Este es un lugar que tenéis que ir. Esto es algo también impresionante. Sabasona está cerca de Vic, dirección al parador de Vic, allí, zona de Tabernolas, por allí aparece el bosque sagrado de Sabasona. Esta es la piedra más famosa de ese bosque. Tiene 15 metros de altura, es enorme. Es un pedrusco de narices. Y nosotros hicimos estas cosas. ¿Por qué las hicimos? Ni se sabe. Fainita, para hacer eso y picotear ahí. Dicen que se podían hacer ritos arriba. Tiene faena subir ahí arriba, pero bueno, es posible subir, claro. Dicen que hacíamos ritos ahí. Que si se mataban animales, sacrificios, etcétera, no se sabe. ¿Qué sabemos? Lo que hemos descubierto. Se excavó debajo, se encontraron 2 cuerpos, restos de saetas, de flechas, 2 cuerpos, uno de una mujer y uno de un hombre. Una mujer que debía tener 25 o 26 años. Se le dató en el carbono 14, la primera prueba de carbono 14 que se hizo en España. Se la dató de 4.000 años atrás, es decir, 2000 antes de Cristo. Bien, este era un lugar que nosotros íbamos allí a hacer ritos. Es un lugar espectacular. Tenemos árboles, tenemos encinas, tenemos robles. He estado 2 veces. La segunda vez me encontré una cosa que me gustó muchísimo y es una guardería con sus profes, ¿no? Y algunas de las profes meditando allí, y algunos niños intentando meditar. Es que el lugar lo trae, se lo lleva, La paz que hay allí y ese bosque con las sombras se lleva a ese estado. Hay mucha energía ahí. Esto es algunas de las cosas que encontraron junto a la mujer y junto a ese hombre. Está en el Museo Episcopal de Vic, lo que se encontró allí. Hombre, el dado, otro pedazo de roca que hay muy cerca del anterior. Le llaman el dado por la forma, que la forma es de dado. Esta es la piedra de las brujas. Es muy curioso porque esta piedra, que es patrimonio también, bien de interés nacional, hay muchísimas cruces marcadas. O sea, labraron esa piedra, continuamente la estaban labrando.
Os voy a enseñar el plano. Aquí lo tenéis, ¿eh? ¿Por qué hacíamos cruces ahí? No lo sabemos, pero sí que existe una tradición oral de que albado es una palabra que no está en el diccionario castellano, pero sí es propia nuestra, catalana, albat. Los niños que morían, pequeñitos, que no habían sido bautizados y que por tanto estaban en pecado original, no podían ser enterrados en Camposanto, no lo permitían. Entonces, claro, el pueblo, ¿qué hacía? Buscaba un lugar adecuado a su pureza. Por eso se llamaban albados. Albado quiere decir blanco, puro. Entonces buscaban lugares adecuados donde esos niños que no tenían culpa ninguna, que no tenían uso de razón, pudieran ser enterrados dignamente. Ya que no les dejaban en los cementerios, buscaban lugares adecuados. Y hay una tradición que dice que en esos lugares, cuando se enterraba un albado, se ponía una cruz y se hacía una marca. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sabemos. Como tampoco se ha excavado, pero podría ser que hubiera gente que eso, como ha sido durante muchos años un lugar de ritos, etcétera, pues pudiera ser que hubiera niños aquí enterrados, no se sabe. Fijaros, esta es la piedra del hombrecito. Nos entretuvimos también a hacer, ¿veis? El brazo en ángulo recto, la cabeza triangular, las piernas, ¿lo veis? Aquí lo veréis mejor. ¿Lo veis? Nos dedicamos a hacer cosas de estas. No sabemos ni la fecha. Bien, pero continúa la historia aquí. Tenemos una escalera milenaria. No sabemos si tiene 1000 años, si tiene 2000 años. Una escalera muy antigua. Y por esa escalera podemos subir a la cima de la montaña. En la cima de la montaña está la ermita de San Feliuet. Pero es que esta ermita está construida sobre una base totalmente de roca. Vamos a ver qué hay ahí arriba. La ermita, construida sobre la base de roca, como podéis ver. Antiguamente había agua, porque hay una riera por ahí que ahora está seca. Yep. Esto va así o al revés. Bueno, fijaros. Estuve 2 veces aquí. La primera vez que estuve me encontré con toda una capa de algodón a mis pies. Impresionante. ¿Veis las nubes, no? Fijaros, ¿no? Toda una serie de cazoletas que vemos ahí. Esta es quizá la más notoria, ¿no? ¿Veis? Aquí hay como una tumba, como lo que se llaman tumbas antropomorfas, ¿no? Es decir, tienen la forma humana. Alguien picó para darle una forma humana, ¿no? O sea, ahí se enterraba gente. Hay las tumbas antropomorfas, también desconocemos exactamente de dónde vienen. Dicen que son cristianas, yo creo que no, porque hemos visto en el viaje que hemos hecho que siempre están relacionadas con los íberos. Y vete a saber de dónde lo sacaron los íberos. A lo mejor hay quien dice que eso viene de los egipcios, porque picaban la piedra y hacían tumbas. Pero fijaros, cazoletas, ¿veis? Las regatas. Aquí hay como la forma humana, aquí la forma humana de un niño, se conecta también con una regata. Estoy seguro que aquí se tumbaba la gente. Claro, ver el cielo. ¿Se hacía algún tipo de salutífero? Seguramente sí, algún tipo de estos, ¿no? De salud. No sabemos lo que se hacía, pero desde aquí arriba se ve a 360 grados un espectáculo impresionante, impresionante. ¿Veis? Pedazo de cazoletas que hicimos. Esto no lo ha hecho la naturaleza, esto lo hemos hecho nosotros. Esta es una foto ya más artística porque el que me acompañó era fotógrafo y bueno, le encantó esta foto, me dijo que la pondría en alguna exposición y os la paso a vosotros también, ¿no? Este juego de luz que pasa a través de los árboles. Bueno, vamos a ir a Prullans, al dolmen de Oren. ¿Conocéis algo de este dolmen? Bueno, pues hay que caminar, ahí no se llega con 4x4, hay que ir bien aprovisionado. Nosotros cometimos el error de salir tarde, después de comer, pensando que eso sería un paseo y no fue un paseo, eso fue, bueno, nos faltaban provisiones, nos faltaba agua, en fin, ya hemos aprendido para la próxima. Nos pasó en un par o 3 de sitios eso de pegar unas caminatas del 15 y sudar como un pollo y no tener luego para comer o para beber.
Esto fue lo que nos encontramos también por el camino, muy pacífico y tal, hasta que llegamos a este dolmen. Dolmen perdido ahí en la montaña, vete tú a saber por qué la gente cogía esos pedruscos y los ponía ahí. Seguramente pues eran enterramientos, porque casi todos tienen o presentan huesos y ajuar de las personas que estaban ahí debajo enterradas, ¿no? Pero el motivo que nos llevó aquí, a este dolmen, fue este. Año 1915, boletín del Centro Excursionista Catalán, boletín de noviembre-diciembre de 1915. Nos habla del descubrimiento de este dolmen, pero fijaros qué nos dice. Unos trabajadores de la localidad, buscando tesoro, empezaron ahí a escarbar y se encontraron con huesos de 6 o 7 cadáveres, con algunos cráneos, bueno, con unas medidas considerables, unos huesos muy grandes. O sea, no eran huesos de persona normal. Dicen que podían llegar a tener de 2,5 metros para arriba. En la web del Ayuntamiento de Prullans, si consultamos la web del Ayuntamiento de Prullans, dice exactamente lo mismo. Se descubrieron unos huesos, no dice la medida, pero de unas dimensiones considerables. Y encima ajuar. Y ese ajuar se ha expoliado todo, no queda nada. Hace nada estaba con Sebastián Darbó en el programa de RAC1, porque vengo de allí, de este programa, y él dice, estaba comentando, porque sacó este tema de Prullans, de que él vio en los años 80 cráneos gigantes, y los tuvo en las manos, que venían de aquí, del dolmen de Prullans, y que estaban en el Museo de Arqueología de Cataluña. Eran muy grandes, alturas de superiores a los 2,5 metros, entre 2,5 metros y 3 metros. Por tanto, es posible que existiera, a mí no me gusta llamarlo gigantes, pero vamos a llamarlo gente alta o gente grande. Volvemos otra vez a esa pinturita que parece que si estiramos las piernas, ¿verdad?, eran gente alta, ¿no? Bueno, eso está en el Pirineo, o sea, en los Pirineos hay leyendas de la existencia de gente muy alta, de algún tipo de tribu muy alta. Bueno, vamos a ir acabando. ¿Conocéis esto? Es Barcelona, cementerio del Poblenou. Es un auténtico museo. Bueno, cuando entramos aquí, lo primero que vemos es 2 obeliscos que nos llevan ya a Egipto. Los obeliscos simbolizan los rayos del sol. Los egipcios eran muy fanáticos del sol, ¿no? De la vida, ¿no?, que da el sol. Sin el sol no hay vida. Y ahí tenemos a 2 mujeres preciosas, ¿no? Una es Espes y otra es Fides. Espes, esperanza; Fides, fe. Si vamos a la interpretación de los antiguos filósofos sobre el concepto de esperanza, nos decían que era la certeza absoluta, la esperanza, certeza absoluta de la existencia de una vida después de la vida, o de una vida eterna, es decir, la certeza de que existe un alma y que ésta sobrevive a la carne una vez has fallecido. Muchas tradiciones lo dicen, o sea, es algo universal, la existencia de una chispa vital que nos mantiene vivos, el alma. Alma significa, en latín, ánima, en catalán, alma, ánima. ¿Qué significa animar? Dar actividad. Si cogemos un diccionario antiguo, buscamos la palabra animar, ¿sabéis qué nos dice? Introducir el alma en el cuerpo para darle vida. O sea, introducir chispa vital para dar vida al cuerpo, ¿vale? Y la fe. ¿Qué decían los antiguos filósofos sobre la fe, sobre la fides, o la pistis griega? Decían que era la certeza absoluta de la existencia de algo superior. Y no le ponían nombre los antiguos, vamos a llamarlo logos, Dios, lo que queramos llamarlo, fuerza primordial, potencia, hay quien lo llama gran arquitecto, ¿verdad?, del universo, etcétera, la existencia de algo superior. Bien, seguimos. Y fijaros, ¿no?, la capilla que hizo el arquitecto Antonio Ginesi, el italiano que contrataron para hacer este cementerio. Parece un templo, ¿verdad? Un templo egipcio, un templo griego. Fijaros, tenemos aquí el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, simboliza
que todo procede de la unidad y todo retornará a la unidad. Ese es el significado que tiene, en términos de filosofía. Todo va a volver, todo procede del uno, todo retornará al uno, a la fuente. Fijaros, este triángulo radiante suele tener el ojo ahí dentro, ¿no? Es la imagen típica, es el ojo que todo lo ve. Representa a Dios, el poder supremo, ¿no? Dios siempre está atento a su creación, decían los antiguos filósofos, ¿no? El fuego es la emanación que sale de él mismo, ¿no? De Dios. Y aquí tenéis el símbolo de Amon-Ra, el dios sol, la chispa vital necesaria para mantenerlo todo con vida. Hay más cosas, es cuadrada, por detrás tiene un semicírculo, los triángulos, es decir, utiliza geometría sagrada para hacer esta capilla. Y aquí tenéis la portada del libro y lo que me trajo aquí, esta estatua, esta escultura. Primero, es increíble cómo una persona coja un bloque de mármol, empieza a picotear y saque esto. Es algo extraordinario. O sea, fijaros, no sé, los detalles, ¿no? Los detalles, los huesos. O sea, las costillas puedes ver a través, ¿no? Es decir, es un esqueleto, realmente impresionante lo que hizo Jaume Barba en el año 1930, para el hijo de la familia que falleció muy jovencito. Pero claro, la gente a veces me dice que la portada es tétrica, y por eso pongo esto, porque es todo lo contrario. El concepto de hoy de la muerte es el de con la capa negra, con la guadaña, que no me pille la sombra que me va a llevar al reino oscuro y tal. Bueno, eso es un concepto bastante actual. El concepto de la muerte antes no tenía nada que ver. En este caso, fijaros, la muerte está sosteniendo, lo acoge, ¿vale? ¿Lo veis? Lo está cogiendo. No solamente lo coge, sino que le da un beso. Está diciendo, ven a mí, yo te recibo. O sea, no tiene nada que ver con nada tétrico. Y cuando vi esto, fue muy curioso lo que pasó aquí, porque yo no sabía dónde estaba la estatua, y el cementerio es un poquito grandote, y claro, me pegué un repaso por todo el cementerio, porque es como un museo, ¿no? Todos los buenos panteones modernistas están ahí, pues identificados con números, explicando algunos detalles de cada panteón, los que conozcáis el cementerio de Poblenou. Entonces me crucé varias veces con un señor que tenía una cámara en el pecho, un señor muy serio. La primera vez que nos cruzamos, hola, hola, después ya nos cruzamos y no dijimos nada. Y fue curioso porque al final de todo nos cruzamos de nuevo, la última vez que nos cruzamos. Y este hombre venía sonriendo con cara de satisfacción, cuando antes era serio como el solo. Y entonces me vino a mí a la mente, este viene buscando lo que yo voy buscando, lo ha encontrado y sale más como un pavo, ¿no? Y efectivamente, a los 30 metros, yo ya sabía que, por la cara de ese hombre, sabía que ya había encontrado lo que quería y que no tardaría en encontrarlo, ¿no? Y ahí está. Cuando llegué ahí me entró sentimientos, emociones, ¿no? Y recuerdo cómo me vino esta imagen a la cabeza. Y esta imagen está en un convento en Morella, no sé si lo conocéis. Morella, ese convento, esa imagen, ¿la has visto? Bueno, pues ahí está, quizá, no sé, una de las primeras representaciones de lo que podría ser una sardana, ¿no? Están ahí bailando todos los estratos sociales de la época, desde el papa, el obispo, el caballero, el rey, la reina, el campesino, todos están ahí haciendo como una especie de sardana, ¿verdad? Y están bailando. Y en el centro está la imagen de la muerte, que se ríe, ¿no? Está aquí, tumbadita, se ríe, y hay un lema ahí que viene a decir, fui lo que sois, pero seréis lo que soy. Es decir, que nadie se escapa a la muerte. Y otra cosa muy curiosa, que claro, está medio roto todo, ¿no? ¿Veis estas frases de aquí? Alguna se puede leer, y una me encantó, porque dice lo que veis aquí. On és lo teu tresor, lo es a lo teu cor. ¿Dónde está tu tesoro? Está en tu corazón. Esto es cátaro. ¿Por qué está el tesoro en el corazón? Porque en todas las tradiciones la sede del alma es el corazón. En la religión cristiana, en el mundo hebreo, en el islam, hasta los chinos dicen que la sede del alma
es el corazón. El corazón es el centro de las emociones. Si nosotros sentimos dolor o sentimos una depresión, ¿dónde parece que nos afecta? ¿No? Aquí, nos ponemos la mano aquí, ¿no? En el pecho, ¿no? Cuando hay, fijaros, ¿no? La relación que hay entre el alma, el corazón, el amor, por ejemplo, ¿no? Dos personas muy enamoradas están acordonadas. Corazón, donadas por el corazón, ¿verdad? Es decir, hay unas cosas que se relacionan alma-corazón realmente extraordinarias, ¿no? Bueno, fijaros, para cerrar ya, encontré esta estrofa, la Antología Palatina, que es una colección de poemas griegos del siglo I, para que veáis cómo concebían el mundo de la materia los antiguos y el mundo del alma. Para los antiguos el alma, vamos a empezar por la materia. Materia, por ejemplo, viene de mater, matrix, significa la madre, la matriz, el vaso, el continente, ¿vale? Eso es la materia, el continente. ¿De qué? De la fuerza divina, de la fuerza que lo sostiene, y esa fuerza que lo sostiene es el alma, el ánima, la que le da animación, la que la anima. Entonces, entre alma y cuerpo, los antiguos filósofos sabían que lo realmente bonito era el alma, y lo sucio, lo cenagoso, lo denso, lo pastoso, que es lo que somos cuando nos morimos, y esa materia se vuelve cenagosa, pastosa, malorosa, pudiente, ¿vale? Y sin embargo decían que el alma era todo lo contrario, era brillo, era limpieza, era vibración, era fuerza. Ese era el concepto que tenían del alma. Y aquí lo refleja muy bien. Fijaros, dice, el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Oscura, en esta mortal mortaja. Es el infierno, su castigo, su doloroso trabajo. Es su cadena mortificante, su afilado aguijón que la atormenta. Fijaros, está hablando el alma, ¿no? Hay que ver este cuerpo que no me deja salir. Es error sin rumbo, una carga agotadora. Pero cuando el alma se desprende de su celda terrenal, sale del cuerpo como una cadena despiadada, traspasa el lúgubre umbral de la muerte y se eleva triunfante a la vida eterna. Es lo que os decía antes, ellos tenían esa creencia, será verdad o no será verdad, aquí no vamos a entrar. Ellos creían que tras la muerte existe una vida superior, una vida sin las limitaciones del cuerpo. Bueno, yo creo que hemos dado un pequeño repasito al libro, espero que nos hayamos pasado bien. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Otra cosita que quería deciros, el libro, me encantó este libro cuando me lo propusieron porque es un libro solidario. El 5% de los beneficios se va a ir a actividades solidarias. Toda la colección de esta editorial, el 5% va a actividades tipo Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, ¿vale? Si queréis o alguien está interesado, pues aquí le firmo el libro. ¿Preguntas? Gracias. ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Y me tenéis aquí? Mi padre me habló de encontrar un gigante en mi pueblo, en Capellades, y que desapareció rápido. En el libro se habla también de Sant Julià de Garós, que está cerca de Viella, es Garós, una ciudad que está cerca de Viella, donde existe la tradición, porque parece ser que está documentado. Había una calavera allí, le llamaban el gigante Mandronius, y existe una crónica del 1840 por ahí, que un sacerdote que se llamaba de apellido Jacquet, de pequeño, dice que vio, y está escrito, cómo se encontró detrás de la iglesia un sarcófago que ocupaba toda la calle, que debía medir unos 3 metros, y que dentro de ese sarcófago había una calavera de una persona de aproximadamente 3 metros. Eso está escrito por el sacerdote que dijo que lo vio cuando era pequeño, en el año 1840 y tal. Se habla de que se fue perdiendo el esqueleto, que quedó el cráneo, y el cráneo estaba con un clavo clavado. También se ha perdido. Y eso parece ser que es cierto. O sea que es posible que hubiera gente muy alta en épocas pretéritas. No pasa nada, los masáis son gente muy alta. Hombre, no llegan a eso, ¿no? Pero es un pueblo muy alto, tiene tendencia a ser alta. Hemos tenido gente de 2,5 metros, ¿no? El gigantismo, que se llama, es una enfermedad. Pues no quiere decir que no
podría ser el caso de que hubiera habido tribus que tuvieran una constitución pues fuerte, y fueran altos y grandes. ¿Qué más? Los huesos estos que encontraron, los grandes, eran humanoides. Humanos, personas humanas. ¿Podían ser estos? Eran personas humanas. Nosotros en grande, sí, un cráneo normal, más grande, huesos, somos nosotros más grandes, personas humanas, sí. Valentín. La tradición del gigantismo existe en todas las culturas del mundo. Los sumerios hablan de ellos, todas las culturas. Incluso hay ejércitos que eran notables por el gigante que tenían como abanderado del ejército, y esto hay crónicas pero antiquísimas. Sí. Y restos de gigantes se han encontrado por muchas partes del mundo. Pero por desgracia, no de siempre, de unos años para acá, parece como si todo hubiese habido un intento para que todo desapareciera. Pero porque hay restos, como ha dicho Luis, que durante años y años han estado expuestos y nunca ha pasado nada, y de unos años para acá todo ha desaparecido. En algunos sitios habían fémurs, que tenían expuestos, en otros sitios cráneos, pero muestras de gigantismo ahí y han existido en toda la humanidad. Bueno, supongo que rompe con lo establecido y lo estructurado, y como rompe, para no tener problemas, pues lo aparto. Y entonces sigo con mi línea, ¿no? Esto es así, es así, es así, es así. Esto como no cuadra, no lo puedo meter en ninguna casilla, pues ¿qué hago? Lo aparto. Porque si no se me rompe el esquema, el castillo se me cae. Luego también sobre todo lo que se está hablando sobre las piedras talladas que os habéis encontrado de todo esto, a mí me gusta mucho. Hay un libro que es pequeñito de la Lancir, ya lo sabes, Sí, la Lancir. Y en uno de los últimos apartados habla sobre un dios Luke. ¿Sobre un? Dios Luke. Sí. Sí, Luke. ¿Pudiese tener todo esto algo que ver? No lo sabemos, pero sí que muchas ciudades, ¿no? Lugo, en fin, que empiezan por Luke, estamos ya más en connotaciones de tipo celta, ¿no? Nuestros dioses, ¿no? Había lugares pues que seguramente a través de la etimología se puede especular muchísimo. Yo creo que sí, que había gente, hay que decirlo, gente grande, no pasa nada, o sea, nosotros no podemos dar este predusco, pero si unas personas de 2,5 metros, 3 metros, se juntan 7, 8, no sé, o 9, igual con sistemas de arrastre o lo que sea, pues igual las cargan, no lo sé. O igual eran tan inteligentes, entre comillas, que eran capaces de hacer con un palo lo que nosotros sabemos hacer ahora. Y habéis visto lo que hacían con un palo, ¿vale? O sea, es decir, con un palo dame un palo y te mover el mundo, ¿no? Por ejemplo, es decir, un palo no solamente para mirar la sombra, sino para hacer palanca. Es decir, a veces la creatividad realmente es asombrosa, ¿no? Con lo que podemos hacer con muy pocas cosas a nuestro alcance. ¿Qué más? También, lo he estado a tu radio, lo he estado quedando tomándome la mascarilla, y también he visto, por ejemplo, que habla de San Just Pastor y que comentas una cosa de periodista, y que también lo había sentido yo en otros sitios, que pasó con la marioneta. Yo creo que es cierto. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Luego cuando también entras a la iglesia, a mano izquierda hay una tumba de un rey visigodo. Sí, pero no es visigodo. Bueno, a ver, bueno, sí, puede ser tumba de rey, no, un rey visigodo no, porque ahí apareció en el siglo XVIII apareció una tumba y ponía Witiza, hijo de Teodoredi, ¿vale? Claro, y ponía año 900, pero es que Witiza estuvo reinando en el 700 y su padre se llamaba Égida, por tanto no coincide los datos históricos con lo que había. Lo que sí que dicen las crónicas, que eso está escrito, que cuando levantaron la tapa, todo el cuerpo que había se convirtió en polvo. O sea, aquello en el momento en que entró el contacto con el aire, el oxígeno, lo que sea, aquello se quedó todo empolvado. Entonces ahí no. Y esa lápida está en el Museo de Historia de Barcelona. Pero claro, pone Witiza, hijo de Teodoredi, año 900, cuando Witiza estuvo dos siglos atrás, y su padre no se llamaba Teodoredi. Por tanto, es algo que salió, pero en realidad hay que pillarlo con pinzas, porque no es exactamente así. La moreneta es mucho más negra que la moreneta de Montserrat, y algunos dicen que hubo el cambiazo para protegerla, y que ahí se quedó la original y tal. Bueno, esos son
Y entonces, bueno, claro, esas son especulaciones, ¿no? Que puede ser cierto o no, no sé. Eso lo decimos en Montserrat, igual nos van a nos van a acribillar, ¿no? Venga, ¿qué más? Aprovecháis, ya que estamos aquí. ¿Alguna cosilla más? ¿No? No, bueno, Ulldecona lo tenemos en Tarragona, desde Barcelona. Bueno, ahí hay una hora y media, pero por ejemplo aquí en... Ah, bueno, en Prullans, por ejemplo, hay que caminar, ¿eh? Son 5 kilómetros de camino de piedra, ir haciendo, hay que tomárselo con mucha calma. Te paras, te tomas algo, comes, vuelves a caminar, te paras, ¿eh? Es una excursión larga, de hecho, nosotros con Cristóbal no encontramos a nadie. O sea, es un sitio poco transitado, y, vamos, y ahí arriba no van ni las vacas, o sea, no va nadie, ¿no? Y otros sitios que encontramos también preciosos y cosas que están en el libro, ¿no? Como todo un montón de túmulos, ¿no? Que son montones de piedras amontonadas en una superficie. Eso fue el dolmen de Senterada, esa roca de Bellera, Piñana, que es una confluencia de 3 municipios, y allí hay otro dolmen que tiene una leyenda, en fin y tal, ¿no? Pero lo bonito es llegar allí, ¿te acuerdas, Cristóbal? Pasear por como parecía como, no sé, todo un sembrado así. Bueno, no, era salvaje todo aquello, ¿no? Pero se hacía, después de pasar por piedras, ¿no? Llegar allí y pisar esas hierbas, ¿no? Era como una delicia, ¿no? Y entonces, claro, tenías una vista a 360 grados de todo el Pirineo. Pero una cosa espectacular, ¿no? Y luego cientos de túmulos, ¿no? Cientos de acumulaciones de piedras, ¿no? Y hablando con Cristóbal, que es licenciado en Historia, decía que, bueno, que antiguamente se hacían enterramientos así, es decir, el cadáver se dejaba, se depositaba, y para que los animales no se lo comieran en 2 horas, entonces se le protegía con piedras. Y entonces a mí me vino una visión, entre comillas, una imagen, una idea, de que como habíamos visto posiblemente bajo la montaña, en la falda, la existencia de un poblado, y como en la cima de la montaña no había piedras ninguna, las piedras venían de abajo. Y entonces me dio la imagen de que cada miembro de la tribu iba con su piedrecita, pero claro, no las iba a llevar uno todas, ¿no? Entonces cada uno colabora, va con su piedrecita y lo deja, no solamente como ofrenda, ¿no? Sino para proteger al cuerpo. Y esa fue una imagen que me vino a mí, ¿no? Entonces, claro, qué mejor sitio para ser enterrado que un lugar que es un espectáculo, una visión de la naturaleza extraordinaria. Me imagino el cielo allí, desde allí, debe ser una cosa realmente increíble, ¿no? Qué lugar más bonito, ¿no? Para que me dejen allí tirado, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues agradezco muchísimo y que habéis escuchado a este loco hablando de sus historias. Ya sabéis, si os interesa pues seguir leyendo cosas mágicas de Cataluña, aquí me quedo un ratito para firmar los libros, ¿vale? Pues venga, a vosotros.